Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y ya está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os daré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Supongo que todos estaréis viviendo primero con la misma tristeza que yo y luego segundo con la misma indignación lo que está ocurriendo en Israel, los conflictos que tienen montado, un montón de víctimas que hay cada día. Y curiosamente entre dos grupos humanos que se consideran además de los más creyentes. No hay cosa más fanática que un judío, hay cosa más fanática que algunos grupos creyentes de militancia. Y curiosamente, me imagino también que todos habréis escuchado mil explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Yo hace mucho tiempo escuché a un jesuita una explicación muy buena. Decía: nunca los hijos de Agar van a estar en paz con los hijos de Sara, porque los dos se consideran herederos de la misma tierra. Es la mejor explicación y la más sencilla que yo he escuchado en mi vida. Y ahora cuando vemos quién es Agar, ¿vale? Pues Agar era la esclava de Abraham. Es que los de Agar no lo saben eso, hay que contar. Agar era la esclava de Abraham, pero no es sagrada, ¿verdad? Ella que tuvo el primer hijo de Abraham y Sara se quedó embarazada. Pues mirad, es muy curioso cuando nos acercamos a la realidad de Dios. Es muy curioso porque por un lado está el Dios de los hombres y por otro lado están los hombres de Dios. Durante unos días, pasada la Navidad, hemos estado escuchando cómo pues Dios se ha ido revelando a su pueblo, cómo Dios crea un pueblo, cómo se revela como el Dios de la salvación, cómo se revela como Dios universal. Y curiosamente esta semana hemos estado viendo a lo largo de todos los días Samuel peleando contra los filisteos, peleándose con todo el mundo. Por pelearse se peleó hasta con Saúl, que era su rey. Ahí el lío estaba montado. Pues mirad, ante esa realidad, en este tercer domingo del tiempo ordinario, la liturgia empieza a mostrarnos cómo es el Dios que se nos ha revelado, cómo es el Dios que se quiere hacer presente en nuestras vidas y cómo es el Dios que realmente quiere que lo reconozcamos como Padre. Y la clave primera nos la da la primera lectura en ese extraño libro que es el libro de Jonás. Todos conocemos la batallita de la ballena, ¿verdad? Eso sí que está también aquí en nuestra etapa de catequesis de crío chico. Pero esa lectura es muy bonita porque nos viene a recordar algo muy importante, y es cómo Dios, desde que se crea y nos crea, se sueña universal. Como Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de raza, sino que es un Dios que se abre a la humanidad por una razón muy simple, porque es pura creación suya y nadie puede negar aquello que ha creado. Ningún padre puede negar a su hijo porque es obra suya y por tanto
fijaos en esa historia como el de la mañana que se llamaba Samael. Jonás, gracias. Como Jonás rechaza ir al pueblo porque no considera a los ninivitas dignos del anuncio del Señor, y cómo Dios hace todo lo posible para que vaya, para que realmente sean capaces de reconocer ese Dios que es amor, ese Dios que viene a mostrar una realidad nueva, y ese Dios que viene a dar sentido a la existencia. Y curiosamente, todos los pueblos se convierten. Lo que no habían conseguido los profetas en Israel, lo consiguen los profetas en Nínive. Ahí el Señor nos viene a hacer caer en la cuenta de que no somos nosotros los que venimos, no somos nosotros los que ponemos la vara, es Dios el que lo hace, y en Dios todo es posible. Escuchábamos también el otro día. Y luego viene la segunda parte, que es la parte que nos muestra el Evangelio de hoy. Mira, Dios nos podía haber salvado de 1000 formas distintas. Cristo, siendo hijo de Dios como era, nos podría haber salvado de 1000 formas distintas. El Señor ni tuvo por qué encarnarse, ni tuvo por qué padecer nuestra naturaleza. Y sin embargo, lo hace por un doble motivo. En primer lugar, para recordarnos algo muy importante que muchas veces rechazamos, y es que estamos redimidos en nuestra carne. Lo decimos en el credo. Que realmente cada uno de nosotros somos templos de Dios, y que a nada que nos pongamos somos capaces de vencer el mal que hay en nuestras vidas. El Señor no es una vacuna. Ahora tengo la gripe, ¿verdad? Me pone la gripe y quiero que me dé muy fuerte el bicho. No. El Señor es carne de nuestra carne y vida de nuestra vida. Y por tanto, cada uno de nosotros, imagen de Dios. Lo más bonito, lo más grande que nos ha podido pasar a cada uno. Esa es la primera realidad que nos quiere recordar en la lectura. La siguiente es tan importante como esta. Dios nos quiere comunidad. Dios nos quiere comunidad. El primer gesto público que hace el Señor, ¿cuál es? Llamar a los discípulos. Llamar a los discípulos. ¿Por qué? Porque mirad, el Señor comprende y conoce nuestra fragilidad. Y el Señor sabe que uno solo es un francotirador, y que uno solo no es capaz de soportar la lucha a nada que sea un poquito larga. Pensar cualquier problema que hayáis tenido, si habéis intentado vivirlo solo, ¿cómo os ha salido? El Señor nos quiere comunidad, porque sabe que en el amor nos apoyamos, que en el amor nos sostenemos, que en el amor nos animamos, que en el amor nos consolamos, y en el amor nos caminamos. Y ahí es donde nos quiere el Señor, y como nos quiere el Señor. Por eso la comunidad en los creyentes es tan importante. Pues vamos a pedir al Señor que nunca se nos olvide esa doble, triple realidad. Que estamos llamados a anunciar al Señor con nuestras vidas, que estamos llamados a hacerlo